23. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sé bienvenido y disfruta de la palabra de Dios con el tema búsqueda continua en Dios. Tu presencia, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que puedas, Dios mío, Señor, abrir nuestros oídos, Señor, audibles a tu voz, Padre, para que podamos ser corregidos, mi Dios, con tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, y sujetamos todo espíritu, Dios mío, Señor, de cansancio, todo espíritu arrogante, todo espíritu, Señor, de sueño, todo espíritu, Señor, Padre, maligno que esté en este lugar, Padre, lo atamos, lo ligamos y lo mandamos fuera de este lugar a lugares secos, lo enviamos en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, que solamente tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestras vidas, para que la palabra de Dios, mi Dios, pueda llegar a nuestros oídos, a nuestro corazón, y la podamos entender en el nombre de Cristo. Así sea, Padre. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, Cristo, Espíritu Santo, gracias. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Damos la bienvenida a los que nos están viendo por la transmisión. Dios les bendiga. Dios tiene un milagro para ustedes. Quédate hasta el final de este servicio, de esta predicación, y vas a ver que tu vida va a cambiar. Amén. En el libro de Isaías, hermano, Isaías capítulo 55, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Amén. Dios, hermano, nos llamó de una manera compasiva. Amén. Primero lo llamó en este libro de Isaías, está llamando al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel venía pecando. Amén. Y Dios lo llama al pueblo de Israel de una manera compasiva. Amén. A que renueve espiritualmente su comunión con Él. Amén. Tenían, hermano, que buscar los de Israel al Señor mientras pudiera ser hallado. Amén. Y hay una oportunidad, hermano, el día de hoy para nosotros para buscarlo. ¿Sí? Este tema o esta prédica se llama búsqueda continua de Dios. Amén. Isaías, hermano, subrayó la urgencia de que el pueblo de Israel buscara al Señor y lo buscara de una manera seria. Amén. Que tomara con seriedad las cosas de Dios, porque en estos tiempos, hermano, muchas de las veces o muchos cristianos creen que buscan a Dios y ellos creen que lo están buscando al 100% y solamente tienen el 20, el 30, el 40% de su búsqueda. Amén. Y decía Isaías: busquen, es urgente que busquen a Cristo, que busquen al Señor de una manera seria, que se comprometan. Amén. Porque hay una diferencia, hermano, de aquel que se compromete verdaderamente con Dios y hay otro que solamente lo busca. Amén. Entonces Dios decía: búsquenme, pero comprométanse a servirme. Amén. En el libro de Amós, hermano, en la Nueva Versión Internacional dice, Amós capítulo 5, versículo 4 dice: así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Capítulo 14, mismo capítulo 5, pero en el versículo 14, 15 dice: busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor, Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Versículo 15: odien el mal y amen el bien, hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Pero dice en el versículo 14: busquen el bien y no el mal. Dice: y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Dedicar nuestra vida, hermano, a la búsqueda continua de Dios es una cuestión ya en estos tiempos y también en los tiempos pasados de vida o muerte. Amén. Porque, hermano, cuando una persona solamente busca a Dios por encimita, amén, está perdiendo la vida, amén.
la vida espiritualmente y está perdiendo la oportunidad de una vida eterna allá en el cielo. Amén. Por eso, hermano, dedicar nuestra vida a la búsqueda continua en Dios es una cuestión de vida o muerte. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, solamente buscamos, pero no lo hacemos de manera continua. Amén. Lo buscan un domingo, aquí estamos, el domingo lo estamos buscando, mañana lunes ya no lo buscan. ¿Se acuerdan? Ay, voy a orar, y oran el martes. Pasa algo y el miércoles y el jueves no oraron, no buscaron a Dios. El viernes, ahora sí, ya es fin de semana, vamos a buscarlo. Eso no es una búsqueda continua. Amén. La búsqueda continua, hermano, debe de hacerse en las buenas, en las malas, triste, alegre, con dinero o sin dinero. Amén. En problemas o todo en bienestar. Amén. Esa es la búsqueda que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero sabe, hermano, nos hemos confundido tanto. Amén. Y era parte de lo que predicaba el hermano Alfredo. Decía, a veces creemos que por venir a la iglesia, que por diezmar, que por leer la Biblia allá cada y cuando, ya estamos buscando a Dios. Estás equivocado, hermano. Una búsqueda continua al Señor implica todo lo que un cristiano debe de hacer. Amén. Y es continuamente. Amén. Ahora, hermano, todos buscamos algo en la vida. Amén. Anhelamos cosas, anhelamos personas también. Anhelamos tener un trabajo bueno, anhelamos tener una relación de amistad, amorosa, perfecta. Anhelamos mil cosas, el ser humano anhela tantas cosas que no pueden saciar a veces, hermano, el deseo que nosotros tenemos. Amén. Pero sabe, hermano, que solamente Jesús puede llenar ese vacío. Amén. El ser humano, hermano, pierde tiempo en buscar y en aferrarse en lo que no tiene. Amén. Pudiéndoselo dejar en manos de Dios y buscar a Dios. Dice en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Amén. Pero el ser humano, hermano, está perdiendo ahorita tiempo en buscar ser el mejor. Amén. Estudiar la mejor carrera. Amén. Ser mejor en esto, en lo otro, y eso es bueno. Amén. Eso es bueno, tener sueños, anhelos, es bueno. Pero cuando tú pones esos sueños y esos anhelos por encima de Dios, ya estás mal. Amén. Tu Dios, y lo hemos predicado, tu Dios vienes a hacer eso, tu anhelo. Amén. Y no pones en primer lugar a Dios. Amén. Yo te pregunto, hermano, ¿has estado buscando a Dios? Amén. Yo te pregunto, ¿lo has estado buscando continuamente? Porque una cosa es buscarlo y otra cosa es buscarlo continuamente. Amén. Quienes viven un propósito, hermano, quienes viven sin propósito no tienen una dirección. Muchos jóvenes o muchos adultos dicen, no sé por qué vivo. Y bueno, esto ya es a la etapa de los 45, 50, 60, ¿verdad? Que viene un problema de identidad de la persona. Amén. Y esas personas van buscando, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice a lo largo de mi vida? Y subraya todos los errores. Amén. Y piensan, hermano, que no tienen un propósito. Y esa persona no tiene dirección, anda vagando. Amén. Pero lamentablemente, hermano, muchos buscan lo equivocado. Unos no tienen dirección y otros buscan equivocadamente. Amén. Jesús preguntó, ¿qué buscan realmente? Dice en el libro de Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 38, en la Nueva Versión Internacional dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Amén.
Pero Jesús, hermano, les preguntó, ¿qué buscan? Y es lo que el día de hoy Cristo nos dice, ¿qué están buscando ustedes? Amén. ¿Me están buscando a mí? ¿Están buscando el reino de los cielos? ¿Están buscando la manera de ir al cielo? Amén. Porque, hermano, nuestro principal objetivo como cristianos debe de ser conquistar la vida eterna. Amén. Sí, ser sanos aquí, ser prósperos, porque Cristo así lo dijo, que Él iba a estar con nosotros. Amén. Y que nos iba a dar esa prosperidad, esa sanidad. Pero el fin de un cristiano es ver dónde vamos a estar eternamente. Amén. Entonces Cristo te dice, ¿qué buscas? Amén. ¿Estás buscándome a mí o estás buscando el dinero? ¿Estás buscando mi relación conmigo o estás buscando relación de amistad o amorosa? ¿Estás buscando, no sé, póngale usted el nombre, ¿qué está buscando usted, hermano? Amén. Los primeros discípulos, hermano, descubrieron que Cristo era el Mesías. En este pasaje de Juan, era cuando Juan, el profeta, le dijo a sus 2 discípulos, ahí viene el maestro, ahí viene el Mesías. Era cuando habían bautizado a Cristo. Amén. Entonces Juan le dijo a los 2 discípulos, he ahí, dijo, el maestro. Y estos 2 discípulos, hermano, dice que se levantaron y dejaron a Juan. Amén. Y siguieron a Cristo. Y los iban siguiendo hasta que Cristo se volteó y les dijo, ¿qué buscan? Amén. Y esos 2 discípulos, hermano, buscaban a Cristo. Buscaban, ¿dónde te quedas, maestro? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te vas a dormir? Dice en el libro de Juan. Ellos buscaban. ¿Por qué buscaban, hermano? Porque Juan les había dicho, he ahí el Mesías. Ya se les había revelado que Él era el maestro. Amén. Entonces por eso Cristo les preguntaba, ¿qué buscan ustedes? Y así nosotros, hermano, el día de hoy debemos de contestar a la pregunta de Cristo y que Cristo nos diga, ¿qué buscas? Te busco a ti, maestro. Busco a ti, que vengas a mi corazón y vivas aquí. Yo le digo en la oración, no tienes que andar buscando otro lugar, aquí estoy yo para que mores en mí. Amén. Y eso es lo que el día de hoy Cristo dice, ¿qué estás buscando? Amén. Querían saber, hermano, los discípulos dónde vivía, conocerlo mejor, tener un encuentro con Él, porque no lo conocían. Habían oído de Él, pero ya sabían quién era. Entonces ellos tenían esa necesidad de conocer al maestro. Amén. Entendieron, hermano, estos 2 discípulos, que lo más importante era buscar la presencia de Dios. Amén. Vamos a ver, hermano, y vamos a desglosar el pasaje de Isaías 55:6. ¿Se acuerdan? Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llamadle ahora mientras está cerca. Vamos a desglosarlo. Número 1, Isaías te dice, busca al Señor. Cuando buscamos, hermano, consuelo, amor, dinero, felicidad, placer en cosas que se van y vienen. Amén. Muy probablemente, hermano, nuestra esperanza en esa cosa, en esa persona, en el dinero, en el trabajo, se va a ver frustrada. Amén. Porque las cosas se van, las personas traicionan. Amén. No, a veces las cosas no salen como uno quiere. Amén. ¿Pero por qué? Porque pusiste tu esperanza en aquella situación. Amén. Buscar a Dios, hermano, siempre es la salida correcta. Amén. Así no tengas nada. Si estás buscando dinero, aunque no tengas ni un peso, pero estés buscando a Dios, Dios va a ver la manera de bendecirte. Amén. Si estás enfermo tú y que ya no puedes más con tu cuerpo, pero estás buscando a Dios, Dios te va a dar la sanidad. Amén. Si estás envuelto en drogas, en vicio y ya no sabes qué hacer, pero estás buscando al Señor, el Señor es la salida. Amén. Porque dice en la palabra de Dios, dice, Dios no es hombre que mienta, dice, ni hombre que se arrepienta. Dice, ¿acaso habló sin actuar? ¿Prometió sin cumplir? Te está haciendo una pregunta. Dios, ¿acaso yo prometo y no cumplo? Claro que cumple. Amén. Entonces, en esta hora, si tú estás buscando la presencia, la búsqueda continua y correcta del Señor, vas a tener tu milagro. Te lo garantizo en el nombre de Cristo, porque Cristo lo dijo y Dios no es hombre que mienta. Amén.
Pero si tu esperanza está puesta en otras cosas, lamento decirte que no va a funcionar. Amén. Porque la única salida se llama Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermano, dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, ya se lo saben. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aunque como ser humano, hermano, necesitamos buscar otras cosas en la vida, Dios siempre debe de ser el primer lugar en tu vida. Amén. Como yo les decía ahorita, no es malo buscar un empleo, un buen empleo. No es malo pedir por tu sanidad. Amén. No es malo buscar una amistad. No es malo eso. Lo malo es que siempre ponemos en primer lugar esas cosas y no a Dios. Amén. Por eso a veces dices, ¿por qué? Si yo hice, vamos a lo mismo, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo esto, yo lo otro, pero no has puesto en primer lugar a Dios, no te van a funcionar las cosas. Amén. Debes siempre poner en primer lugar a Cristo, a Dios. Amén. Cuando priorizamos, hermano, cuando nuestra prioridad es la búsqueda al Señor, Él nos da todo lo que pedimos. Amén. Número 2, Isaías te dice, busca al Señor mientras se pueda encontrar. Amén. Buscar a Dios, hermano, es una oportunidad gratuita. Amén. Dios no pagamos nada cuando recibimos el evangelio. Amén. Pero sabe, hermano, que hay una condición. Dice Dios, búscame. Es una oportunidad gratuita. Dice, pero hay una condición, hay un tiempo determinado para buscar al Señor. Amén. Vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios en la versión Dios habla hoy. Proverbios 1:24 dice, yo os he llamado, os he invitado a venir, pero no habéis querido hacerme caso. Al contrario, habéis rechazado mis consejos y no habéis querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando os llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estéis muertos de miedo. Cuando vengan sobre vosotros temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Versículo 28. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones. Pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me presta atención vivirá en paz y sin temor a ningún peligro. Amén. Me gusta este versículo. ¿No le gusta a usted? Amén. Cuando dice, yo os he llamado, os he invitado a venir, pero no habéis querido hacerme caso. Al contrario, me habéis rechazado y habéis rechazado mi corrección. Y luego dice Dios, ya me tocará reír cuando os llegue la desgracia. Amén. Dice Dios, tienes la oportunidad el día de hoy de buscarme, pero hay un tiempo determinado para ello. Amén. Debemos estar atentos, hermano, a la realidad de que quizá no haya oportunidad más adelante de buscar el reino de Dios. Amén. Sabe, hermano, estuve investigando y en algunos países, hermano, en algunos países está prohibido la palabra de Dios. Amén. Está prohibido que se distribuyan las Biblias. Está prohibido que se impriman las Biblias. Está prohibido que traigas tú una Biblia. Y está prohibido que se reúnan a escuchar la palabra de Dios. Amén. En Corea del Norte, en Somalia, en Yemen, Sudán, Nigeria, Pakistán y Libia. Amén. Son algunos países en los que así está la situación desde hace años, hermano. Yo pensaba que nada más era en la actualidad, pero uno de estos países dice que desde el año 50
están así, amén. Y usted puede decir, ay, están bien lejos esos países, amén. En el estado de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Hidalgo y de Puebla, son estados de la República Mexicana que actualmente, hermano, están prohibiendo el cristianismo, amén. Y no solamente que el cristianismo se predique, sino ven a un hombre con la Biblia, lo apedrean, amén. No sé si ustedes vieron un reportaje o en las noticias salió de un pastor, amén, que él predicaba en estas zonas, amén, y lo retuvieron, lo metieron a la cárcel. Y como también las personas, los jueces de ahí o la autoridad también está en contra del evangelio, pues el hombre quedó ahí encarcelado, amén. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que el evangelio, hermano, ahorita se está haciendo más y más y más, amén. Porque dice la palabra de Dios que cuando ya todos conozcan la palabra de Dios es cuando Cristo va a venir, amén. Por eso el evangelio se está movilizando, amén. Pero también el diablo se está movilizando a que impidan, hacer una barrera para que ellos conozcan a Cristo. ¿Por qué? Pues porque el diablo no quiere que Cristo venga, amén. Entonces no estamos lejos, hermano, está en Chiapas. Son culturas, hermano, en estos estados de la República son culturas ancestrales, ¿verdad? Son religiones que llevan de años, amén. Por eso están impidiendo. ¿Qué les quiero decir, hermano? La palabra de Dios es eterna, hermano. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. La palabra no se va a extinguir, solamente ya no se va a predicar, amén. Amén, amén, sí. Amén, sí. Amén. Amén. Sí. Amén. Gracias, hermano, por compartir el testimonio. Ya ven, no estamos lejos en este ministerio. Amén. No sabemos, hermano, los hombres y mujeres de Dios, no solamente de este ministerio, sino de todo ministerio que predica la palabra de Dios, cómo anden en las sierras, amén. Porque así como en los estados Chiapas, Guerrero, todavía hay pueblos indígenas, amén, de gente que tiene otro tipo de religión y otro tipo de ideas, también en la sierra, en la majada, amén. Y esos hombres y mujeres de Dios andan predicando la palabra, pero no solamente andan predicando la palabra, hermano, andan dando su vida, amén. Como aquel pastor, amén, que sí sabía ese testimonio, amén. Entonces, hermano, dice Dios, la palabra de Dios no se va a ir porque la palabra de Dios es eterna, solamente ya no va a haber oportunidad de que tú la escuches, amén. Ya no va a haber que traigas tu Biblia ni en el celular, amén. Ya no va a haber oportunidad que alguien te predique, ni el que, ay, predica, ay, me duerme ese hermano, pues ni él te va a predicar ya. Dice la palabra de Dios, va a llegar el día en que tú vas a tener esa hambre. Y ahorita les voy a dar un versículo donde viene eso. Hambre, dice Dios, pero no hambre de comida, sed, pero no sed de agua. Amén. Ahorita vamos a ese versículo. La Biblia, hermano, bueno, está severamente restringida en esos países del mundo. Y en estos lugares, hermano, como yo les decía, poseer, distribuir o importar Biblias puede resultar en arrestos, trabajos forzados o incluso la pena de muerte. Imagínense. Considerando esta terrible posibilidad, hermano, ¿usted cree que no debe de apreciar la palabra de Dios? ¿No cree que debe de apreciarnos a nosotros que estamos aquí? A nosotros no nos aprecia, hermano. Aprecie la palabra de Dios. Amén. Aprecie el tener simplemente, hermano, la libertad en Saltillo. Amén. De que puede venir tranquilamente a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice en el libro de Amós, capítulo 8, en la traducción lenguaje actual, dice, capítulo 8, versículo 11, dice, yo soy el Dios de Israel. Y les aseguro que vienen días
en que haré que sientan hambre. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra. Andarán de este a oeste y de norte a sur con deseos de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. Imagínese, hermano. Y esto sucedió, hermano, al pueblo de Israel. No que la palabra de Dios ya no existiera, sino que Dios ya no hablaba por medio de los profetas. Amén. Por eso Dios les decía aquí al pueblo, dice, andarán de este a oeste y de norte a sur con deseos de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. Amén. Estamos esperando, hermano, a que Dios no nos hable. Estamos esperando a que clamemos, a que tengamos esa hambre de palabra. Imagínense, y que Dios no te escuche. Sí te escucha, pero no te va a hablar. Amén. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué no me has hecho esto? Y andamos con la cobija tirada, ¿verdad? Dios no me quiere, no me ha contestado. Pues va a llegar el día, hermano, si no lo buscas, si no lo buscamos, en que ya no te va a hablar. Amén. Número 3. Bueno, antes dice, por lo tanto, debemos buscar la palabra de Dios y amarla. Léela, medita, estúdiala, memorízala, enséñala, predícala. Amén. No solamente es leerla, hermano, es meditarla. Cuando tú lees la Biblia, amén, debes de agarrar ese versículo y dar unos minutos y meditarlo. Amén. Si no entiendes una palabra, hágale como yo me voy al diccionario. Amén. Me voy al diccionario y consulto la palabra y ahora sí entiendo lo que dice, lo que me quiere decir. Amén. Memorízala. Amén. Tenla en tu mente, dice, esta ley no se aparte. Amén. Grábala, dice, en tu mente y en tu corazón. Amén. No te quedes solamente con la palabra, enséñala. Amén. Porque si no la enseñas, dice la anécdota que el pastor nos dice, que tanto te vas a pudrir. Amén. Si no la sacas. Amén. Enséñala, predícala. Esa es la palabra, hermano. Esa es la búsqueda continua de Dios. Amén. Número 3, Isaías te dice, invócalo mientras está cercano. ¿Qué quiere decir invocar, hermano? Orar, clamar, llamar a Dios. La oración, hermano, es clave para quienes confían en Dios. Y usted en cada estudio, hermano, en cada predicación, usted va a escuchar las mismas palabras, tanto de mí como de los que predican aquí, de que la oración es lo más importante, que la oración es lo que te conecta con Dios, es la comunión con Dios. Amén. Nosotros no vamos a dejar de decir que la oración es el encuentro que tienes con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Amén. Por eso cada vez que yo tenga la oportunidad de estar delante de ustedes, amén, voy a seguir insistiendo que la oración es la clave para que nuestras vidas tengan triunfo o tengan éxito. Amén. Dice, invócame, clama a mí, llámame, ora. Dice, yo estoy. Dice la palabra de Dios, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para escuchar. Amén. Todavía. Amén. ¿Qué hace falta nada más? Quien clame. Porque Dios está atento a su oído. Solamente falta gente que de verdad le invoque. Amén. Salmo, vamos al Salmo, capítulo 32, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Amén. Cuando lo buscamos, hermano, de todo corazón a Dios, Dios se vuelve hacia nosotros. Jeremías, capítulo 29, versículo 12, dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor,
Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Pero dice Dios, ¿qué necesitan hacer para encontrarme y para yo ayudarles? Buscarme de todo corazón. Amén. Busca al Señor, hermano. Busquemos a Dios con sinceridad. Amén. Déjate de engañar, hermano, pensando que haces lo correcto. Amén. Pensando que haces, muchos de los cristianos dicen, yo ya hice suficiente. Yo ya diezmé por muchos años. Yo ya le estoy ayudando al pastor en hacer cualquier cosa en cualquier área. Para mí eso es suficiente para buscar a Dios. No te engañes, hermano. Amén. La búsqueda continua de Dios, amén, y una búsqueda sincera es siempre, todos los días. Amén. Y no solamente el venir a la iglesia, es allá afuera. Amén. Porque muchas de las veces, hermano, venimos y estaba leyendo, independiente de este estudio, estaba leyendo las máscaras que el ser humano se pone. Amén. Uno, eres aquí muy distinto. Te pones la máscara de cristiano, te pones la máscara de buen hermano, te pones la máscara y sales afuera, te la quitas y te pones la máscara del mundo. Amén. Cómo hablas, cómo vistes. Amén. Cómo le hablas a tu prójimo. Amén. Cómo haces cosas que no debes de hacer cuando sabes que eres cristiano. Amén. Y eso es hablando, no lo estoy inventando, hermano. Amén. Se llama el síndrome del trastorno de la máscara. Amén. Y todo ser humano se lo pone. Amén. Entonces, pero Dios dice, busca al Señor. Amén. Deja de engañarte. Deja de hacer las cosas que sabes que están mal delante de Dios y aún lo haces. Amén. Decía el hermano Alfredo que Dios nos pone, no es un Dios que te está diciendo, te está castigando y Él te deja hacer todo lo que tú quieras, dice en la palabra de Dios, pero no todo conviene. Amén. Dios no te tiene así. Amén. Es una decisión. Esto, hermano, de servir a Dios es una decisión. Amén. Tú decides creer en Dios, tú decides orar, tú decides ayunar, tú decides portarte aquí y allá afuera. Amén. Todo es una decisión. Dice Dios, tienes todo para hacerlo, pero no todo conviene. Amén. Entonces, hay cristianos, hermano, que saben que están mal y aún lo hacen. Amén. Este es el tiempo, hermano, para que busquemos a Dios y dejemos de hacer lo malo. Amén. Vuelvo a lo mismo, Cristo viene. Cristo viene y dice en la Biblia que ya tú vas a clamarle a Dios y Él ya no te va a responder. Amén. Quizás, ¿qué tal si mañana te cae el 20 y dices, no, ya no voy a pecar, Señor? Pero Dios ya no te va a escuchar. Amén. Ya te quedaste con el pecado. Cristo viene y te quedas. Muchos piensan, hermano, y me ha tocado escucharlos, me lo han dicho a mí. Yo no puedo salir de esta situación, o no quiero, porque no es que no pueda. No quiero salir de esta situación. No pasa nada. Amén. Y todavía se comparan. ¿Te acuerdas que tal y tal estaba igual, haciendo lo mismo y no le pasó nada? Se arrepintió y ahorita está en la iglesia sirviéndole a Cristo. Amén. Y yo le dije, sí, pero porque Dios tuvo misericordia de esas personas. Amén. Y tuvo el tiempo y les dio el tiempo para arrepentirse. Pero a ti, si sales y te atropellan, si sales y te ahogas, hoy hay muchas maneras de morir, las 1000 maneras de morir. Ese era un programa, ¿verdad? Y hay maneras de morir tan X, ¿verdad? Como atragantarte con la saliva. No sé si vieron el hombre que se atragantó con su saliva y se ahogó. Amén. O sea, hay así, hermano, la vida se va así. Y tú estás esperando, ay, mañana me arrepiento. Mañana que Dios me escuche. Se acabó. Aquí han predicado mucho.
que Dios, pides perdón, te arrepientes y Dios te perdona. Sí, exacto. Tú pides perdón y Dios te perdona, pero si no tienes tiempo de hacerlo, amén. Entonces Dios dice, deja de engañarte, hermano. Dice el hermano, el pastor, la gente te puede engañar, pero si tú te engañas a ti mismo, ¿cómo te puedes ayudar? Amén. Y sabe, hermano, que viene un espíritu, te ciega el entendimiento, amén, y ya no te deja ver lo que es malo, amén. Para ti lo que estás haciendo no es tan malo. Eso no es tan malo lo que yo estoy haciendo. Te ciega el entendimiento, hermano. Léalo, amén. Entonces, deja de pensar, hermano, que hay personas que dicen, voy a aprovechar cada minuto de mi vida porque mi papá nunca me dejó salir. O los jóvenes, hoy no voy a servir a Dios, yo soy joven, tengo la vida por delante. Ya cuando sea ya mayor, ahora sí ya voy a servir a Dios. ¿Quién te dice que mañana vas a vivir? Amén. Hay gente, hermano, adultos, que dicen, voy a vivir cada minuto como a mí me plazca porque, no sé, tuve una relación donde no me dejaban vivir. Y ahora que soy libre, pues voy a hacer lo que no hice. No, hermano. Amén. Dejemos de hacer eso, hermano, porque es lo que yo le digo, se nubla nuestro entendimiento, se nubla lo bueno. Por eso dice Dios, dame el discernimiento para poder ver qué es lo bien y qué es lo malo. Amén. Entonces busquemos el discernimiento cada día, hermano, ¿sí? Para que Dios, y dígale, yo le digo a Dios, Señor, corrígeme. Dice en la palabra de Dios, le hablaba a Job y le decía, si he hecho algo malo, dímelo y me detendré de inmediato. Amén. Entonces dígale a Dios, corrígeme, Señor. Quizá yo no me he dado cuenta que estoy mal. La última persona que se da cuenta que está mal es uno mismo. Amén. Entonces yo le digo a Dios, corrígeme, si estoy mal, corrígeme, disciplíname con tu amor y tu misericordia. Amén. Pero no dejemos, hermano, que se nos nuble el entendimiento. Ya cuando estamos en ese lugar, hermano, ya es tan difícil, no imposible, pero es tan difícil volver a tener un discernimiento. Amén. Dios nos da, hermano, el día de hoy un propósito claro en la vida: buscar a Jesús. Esto no depende de los demás, no depende de las circunstancias, no depende del estado de ánimo, no depende del estatus social. Amén. Depende solamente, hermano, de que tú le hagas caso y que decidas el día de hoy buscar continuamente a Jesús. Amén. Con esto termino, hermano. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 2 y 3, dice: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Amén. Dice en el versículo 3, no negocian con el mal. Amén. Porque el cristiano ya es muy común que negocie, ¿verdad? No, no es tan malo lo que estoy haciendo. Amén. No, mañana voy temprano a la oración y ya. Amén. Voy a dar los diezmos, bueno, le voy a quitar 20 pesos porque me hacen falta. Se acabó, ya lo di todo la semana pasada. Son ejemplos, hermano. Amén. Pero muchas negocian. Ya estoy yendo a la... ¿Y por qué insistimos mucho, hermano, de decir este ejemplo? Ya estoy yendo a la iglesia, porque es el típico, ¿verdad que sí? Es el típico que creen que venir a la iglesia ya están haciendo, es una búsqueda continua al Señor. Amén. No perdamos tiempo, hermano, en cosas vacías y sin sentido. Recuerda, la única y verdadera felicidad está en Cristo. Amén. Tú que me estás viendo y que te quedaste al final de este servicio, de este estudio,
y que apenas vas iniciando o quieres iniciar en el camino del Señor, yo te digo, esfuérzate. Amén. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Amén. Busca continuamente al Señor y vas a ver que todos tus problemas van a tener solución. ¿Por qué? Porque depositaste tu confianza en Cristo. Ya no andes buscando en el médico. El médico es bueno, la ciencia médica es buena. Amén. Pero que sea tu segunda opción, tu tercera opción. Amén. Que la primera opción sea Cristo. Amén. ¿Para qué, hermano? Dios te puede sanar. Amén. Él sana desde una gripe hasta un cáncer, un SIDA. Amén. Dios te puede sacar de las drogas. Tienes 5, 1 año, 3 años, 20 años en la droga. Dios te puede sacar de ese lugar. Amén. Para Dios no hay imposible. Dice en la palabra de Dios, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Pero hay un requisito, hermano. Busca continuamente al Señor y vas a ver que tu vida va a cambiar. Amén. Busquemos, hermano, nosotros que estamos aquí, busquemos a Dios continuamente. Dejemos ya de ser niños, amén, espiritualmente, y maduremos en el espíritu. Amén. El tiempo está cerca, hermano, el tiempo está cerca. Y que Dios no nos encuentre haciendo el mal, que Dios nos encuentre buscándolo a Él. Amén.